Muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Es una bendición otra vez poder encontrarnos acá en este tiempo para exaltar a nuestro Señor, para bendecir su nombre, para glorificarlo en familia, pues. Aquí con mi esposa Laurita, está más hermosa que nunca. Y queríamos compartir con ustedes esta palabra en el libro de Primera de Pedro, eh, capítulo 4. Versículo 12 dice así la palabra del Señor. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuese algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Amén. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y es una bendición porque en estos momentos de pandemia a muchos de nosotros nos critican, nos juzgan porque hemos decidido, gracias al Señor, poner nuestra esperanza en Él. Y a pesar de que ciertamente en todo el mundo hay muchas personas que están muriendo y que es situaciones difíciles de entender, que nosotros ahora podemos descansar en el Señor a pesar de la dificultad. Podemos ver la soberanía y de que Él es Rey por sobre todas las cosas. Entonces, amén, vamos a cantar que Él es Rey por sobre todas las cosas y que a pesar de que su reino en poder y gloria no ha sido establecido todavía, pero nuestra esperanza empieza desde ahorita, desde este lado de la eternidad. Amén. Amén. Mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe en tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe en tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe en tinieblas, brilla
cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Buenas tardes o buenas noches, cualquiera sea el caso. Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Steel Creek aquí en Charlotte y queremos bendecirles en el nombre del Señor. Hoy es domingo 3 de mayo de 2020 y el país y el mundo sigue paralizado, pero aquí estamos nosotros avanzando. Queremos hoy presentarles la palabra del Señor. El domingo pasado el pastor Serafín Contreras trajo el mensaje para nuestra iglesia y lo tituló El próximo viaje. Cuando él terminó la predicación, yo le dije: Serafín, me has dado una idea para el mensaje del próximo domingo. Y él se quedó así pensativo. ¿De qué se trata? Y yo le dije: lo voy a llamar El próximo viaje es sin retorno. El próximo viaje es sin retorno. Y este es el título que quiero darle al mensaje de hoy. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, para leer desde el versículo 13 al versículo 18. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos y los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Bueno, partiendo de este texto, quiero hablarles de el próximo viaje es sin retorno. Una de las dificultades a las que nos enfrentamos al estudiar la segunda venida de Cristo es saber cuándo el texto bíblico habla sobre el arrebatamiento de la iglesia y cuando habla de su segunda venida para establecer su reino, pues son dos eventos distintos. Para el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo no tocará la tierra. En cambio, en su segunda venida para reinar, pondrá sus pies en el monte de los olivos, según Zacarías 14:4. En segundo lugar, para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales a cumplirse. En cambio, para su segunda venida en gloria sí las hay. ¿Hay algo, nos preguntamos, hay algo que debe cumplirse antes del arrebatamiento de la iglesia? En vez de que exista una señal en sí del rapto de la iglesia, lo que sí es cierto es que el arrebatamiento
será una señal inequívoca de que todo lo demás que se ha profetizado en este libro, llamado la Biblia, comenzará a desencadenarse. No podemos esperar este evento del arrebatamiento de la iglesia, así como esperamos que llegue el fin de la quincena o el fin del mes para cobrar el sueldo, o para ver si el bebé que viene en camino es hombre o mujer. Para este evento, el arrebatamiento de la iglesia, no hay aviso que lo presida. Quizá la mejor ilustración sea la del ladrón. Nos damos cuenta que vino el ladrón cuando desaparecieron nuestras pertenencias. De una cosa estamos seguros: si las señales de su segunda venida están a la vista, me refiero a las guerras, a las hambres, a las pestes, a los terremotos, esto quiere decir que el arrebatamiento está a las puertas y sucederá en cualquier momento. Hay algo importante que quiero señalar aquí, es que la iglesia no espera la segunda venida de Cristo. Eso es para Israel. La iglesia espera el arrebatamiento. Y en tercer lugar, en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán. En cambio, en su segunda venida en gloria, no hay resurrección de muertos, sino hasta que se cumplan los 1000 años, según dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo 5. Y en el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo será en secreto y repentino. En cambio, en su segunda venida en gloria será visible, porque todo ojo lo verá, según Apocalipsis 1:7. Me ha llamado mucho la atención una teoría que estuvo en boga hace un tiempo atrás y que últimamente ha estado como despertando de nuevo a algunas personas, y es que se va a difundir la teoría que cuando millones de personas desaparezcan de este planeta, van a atribuirlo a los ovnis, que vinieron los extraterrestres y se llevaron a unas cuantas personas. Bueno, estas son algunas diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida en Cristo en gloria. Ahora, analicemos el texto en su momento, ¿ok? Y aquí hay un trasfondo que debemos considerar. Resulta que los creyentes de Tesalónica estaban preocupados por el destino de sus familiares que habían muerto, porque ellos tenían la idea que si una persona moría, no iba a participar del arrebatamiento de la iglesia. Y la inquietud que ellos tenían era: ¿participarán ellos, es decir, los familiares de ellos que habían muerto, participarán ellos cuando Jesucristo regrese a buscar a su iglesia? ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Estos formarán parte también del arrebatamiento de la iglesia? Y esta era la inquietud que tenían los creyentes de Tesalónica. Y por eso Pablo entonces escribe lo siguiente: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a acontecer o lo que va a pasar con los que ya han muerto. La versión Reina Valera dice: con los que duermen, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Así que ellos estaban preocupados qué iba a pasar con sus familiares que habían muerto antes del regreso de Cristo por la iglesia. Hay un dicho que dice que la ignorancia es mala consejera, lo cual indica que la falta de conocimiento nos lleva a conclusiones erróneas. Ellos estaban pensando que definitivamente no iban a participar del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este era el caso específicamente de los creyentes de Tesalónica. No tenían la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Y la exhortación de Pablo es esta: no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Los antiguos decían lo siguiente, y noten bien: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba
ya no nos veremos más. Bueno, cuando un ser querido muere en Cristo, nosotros tenemos la esperanza o abrigamos la esperanza de volverlo a ver en el más allá. En cambio, los no creyentes carecen de esta esperanza. Por eso Pablo dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La muerte siempre va a traer tristeza a los familiares que queden, pero en el caso de nosotros los creyentes, cuando un familiar nuestro muere en Cristo, tenemos la esperanza no solo que pasó a una mejor vida, sino que también abrigamos la esperanza de volverlo a ver. Ahora alguien preguntará, ¿es esto bíblico? ¿Vamos a reconocer nuestros familiares en el más allá? Bueno, la Biblia no tiene ningún texto en particular y así explícito que nos hable al respecto, pero podemos sacar algunas inferencias. Por ejemplo, cuando el hijo de David, el hijo que David tuvo con Betsabé, murió, él se atribuló mucho, por supuesto, pero cuando estuvo enfermo, cuando estuvo enfermo. Pero cuando murió, dice la Biblia que David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Esto lo dice en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el versículo 20. Sus súbditos estaban perplejos y le dijeron, ¿qué forma de actuar es esta? Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y come. Y la respuesta de David fue esta: en verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? Y aquí está entonces la palabra que quiero destacar. ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. De modo que David tenía la esperanza de reencontrarse con su hijo en el más allá. Es por eso que cambió la tristeza por la esperanza. Se levantó, se bañó, se vistió, pidió comida, adoró al Señor y dejó de estar triste. Ahora observen que la esperanza de reencontrarnos con nuestros amados y queridos familiares está basada en la resurrección de Cristo, así lo dice Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí nos surgen unas preguntas. ¿En qué lugar están los que han muerto en Cristo? ¿A dónde se fueron? ¿De dónde los traerá Dios con Jesús? Esta es una pregunta que le hacemos al texto, porque Pablo dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los traerá? ¿Dónde van los creyentes que mueren en Cristo? Bueno, hay algunas teorías y después acudimos, por supuesto, a la Biblia, ¿no? Hay quienes creen que cuando una persona muere, deja de existir para siempre. Ellos dicen no hay recompensas, no hay castigos, no hay cielo, no hay infierno, todo se desvanece. Este es el punto de vista de algunas personas. Otros creen que van a un lugar llamado el purgatorio para que las almas hagan una purificación final antes de llegar al cielo. Esta doctrina es un invento de la Iglesia de Roma. En la Biblia no hay base para tal enseñanza, de modo que la descartamos, por supuesto. Otros son de la opinión que las almas de los que mueren entran en un sueño profundo en la tumba hasta que Cristo regrese, que el cuerpo se quedó allí y que allí se quedó el alma en un sueño profundo hasta que el Señor regrese. Pero tenemos que preguntar entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque la Biblia finalmente nos va a dar
la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, yo quiero traer a colación algunos textos. En Lucas, por ejemplo, el capítulo 23, el versículo 43, refiere las palabras de Jesús al ladrón que pendía de la cruz cuando éste le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero alguien pudiera decir: ¿acaso Cristo no bajó al infierno? Esta es una interpretación que se desprende de Efesios 4, el versículo 9, y que la versión Reina Valera del 60 traduce así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Interpretan la frase las partes más bajas de la tierra como una alusión al infierno. Y de hecho, el famoso credo de los apóstoles dice en uno de sus párrafos: nació, hablando de Cristo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Creo que de allí se desprende lo que muchos creen, que Jesucristo en ese lapso fue precisamente al infierno. Y nos preguntamos, ¿es esto verdad? La Nueva Versión Internacional y otras versiones traducen esta frase de una manera que creo que es la respuesta. De Efesios 4:9 dice de la siguiente manera: que Cristo descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. En este texto hay un contraste entre lo alto y lo bajo. Ascendió y bajó. Y en lo alto, o lo que ascendió, es el cielo. Lo bajo, a donde descendió, es la tierra. Por eso creo que esta versión tiene el sentido correcto, que descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Y por su parte, la Nueva Traducción Viviente dice: sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y este también tiene un buen sentido. Que Cristo también descendió a este mundo inferior, y se refiere, por supuesto, a la tierra. Jesucristo nada tenía que hacer en el infierno. Por consiguiente, él no podía mentirle al ladrón en la cruz. Cristo le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Después no le iba a salir: no, ahora espérenme porque yo voy al infierno. No, él fue al paraíso. Ahora, en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo le dice a sus lectores que si seguir viviendo en este mundo representaba para él un trabajo fructífero, ¿qué escogeré?, dice Pablo. No lo sé. Y dice: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Es interesante que la palabra partir es la palabra que se usaba cuando se desmantelaban las tiendas de los habitantes del desierto, los beduinos. Ellos levantaban esas tiendas y cuando iban a otro lugar las desmantelaban, las ponían sobre unos camellos y se las llevaban. Es la misma palabra que usa Pablo aquí, diciendo: yo deseo partir. Es decir, este tabernáculo, dice Pablo, va a ser desmantelado. Y yo quiero partir para estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. De modo que Pablo no estaba diciendo: yo voy a morir, pero me voy a quedar en la tumba hasta que Cristo venga. No, Pablo está diciendo: yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y cuál era el deseo de Pablo? Bueno, el deseo de Pablo era partir y estar con Cristo. Y las palabras que Cristo le dijo al ladrón en la cruz calzan aquí: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Pablo creía que al morir no iba a quedarse dormido para siempre o momentáneamente hasta que Cristo viniese, sino estar con Cristo. En 2 a los Corintios, el capítulo 5, los versículos 6 y 7, Pablo dice: sabemos que mientras vivamos en este cuerpo,
estaremos ausentes del Señor. Preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Aquí hay un buen contraste, ¿verdad? Pablo está diciendo, estamos alejados del Señor mientras estamos en este cuerpo. Pero preferiríamos ausentarnos de este cuerpo, es decir, morir y vivir junto al Señor. Entonces, ¿qué creía Pablo? Que al morir nosotros íbamos a estar junto al Señor. En Lucas 16, y he querido dejar esto de último, es aquella, Lucas 16, los versículos 19 al 31. Jesús hace referencia al relato del rico y Lázaro, que al morir uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue sepultado y apareció en el Hades. El Hades es el lugar donde van los muertos sin Cristo. Ahora, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Por cierto, esta es la única vez que aparece en la Biblia esta expresión, el seno de Abraham. En el lenguaje rabínico, esto significa haber entrado en el paraíso. De modo que a la pregunta, ¿en qué lugar están los que han muerto en Cristo? ¿Dónde están? ¿De dónde los traerá Dios con Jesús? Hay una sola respuesta: desde el paraíso, desde el lugar que Cristo le ofreció al ladrón en la cruz. Después hablaremos un poquito acerca del Hades, pero lo que quiero enfatizar es la pregunta que hice al principio: ¿de dónde los va a traer Jesús, Dios con Jesús? Bueno, ya hemos hablado, los va a traer del paraíso, porque cuando un creyente muere, va a la presencia del Señor. Ahora veamos el orden de los eventos del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo nos lo va a decir en palabra del Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo va a decir, lo que les voy a decir ahora es palabra del Señor. Y tenemos que recibirlo, por supuesto, como palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. ¿Qué es lo que nos va a decir de parte del Señor? ¿Qué es lo que nos va a decir en palabra del Señor? El orden de los eventos del arrebatamiento. El orden de los eventos del arrebatamiento de la iglesia. Porque este orden Dios se lo reveló a San Pablo. Primero, lo primerito, el Señor mismo descenderá del cielo. Lo primero, el Señor mismo descenderá del cielo. Y esto nos lleva a Hechos capítulo 1, cuando el Señor fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Dice Lucas que los discípulos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras el Señor iba siendo levantado o arrebatado al cielo. Y mientras estaban mirando al cielo, dice la Biblia que se presentaron dos varones con vestiduras blancas, creemos por supuesto que son ángeles, que les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué están mirando ustedes al cielo? Y aquí la respuesta, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué digo esto? Porque dice, el Señor mismo descenderá. El Señor mismo descenderá. Este mismo Jesús que ustedes han visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo vendrá? Es la respuesta, ¿verdad? O es la pregunta. ¿Cómo vendrá? Bueno, aquí nos dice el apóstol Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿A qué se refiere estas tres cosas? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Son tres voces? ¿Son tres sonidos diferentes? No. Esto es aclarado en Juan 5:25. Y por eso me gusta mucho estudiar la Biblia, porque hay una analogía. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que vamos a ver
que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios va a hacer lo que dice Juan: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. De modo que la voz de arcángel, la voz de mando, la trompeta de Dios tiene que ver con la voz de Cristo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? La voz del Hijo de Dios. Así dice la Escritura. Esta fue la voz que escuchó Lázaro cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Esto está en Juan capítulo 11, el versículo 43. Entendamos que Lázaro no escuchó con sus ojos físicos. Ahí estamos claros. Lázaro no escuchó con sus ojos físicos, pues su cuerpo estaba putrefacto, hasta el punto que su hermana Marta le dijo al Señor: hiede ya, porque es de 4 días de muerto. ¿Con qué oídos oyó Lázaro? Si sus oídos físicos estaban totalmente fuera de servicio, repito, no fue con sus oídos físicos, sino con sus oídos espirituales. Y con estos oídos espirituales, los muertos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios. Con esos oídos espirituales escucharán la voz del Hijo de Dios cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Dice: y los que la oyeren la voz, o los que oyeren la voz del Hijo de Dios, vivirán. Y aquí calza perfectamente bien lo que dijo Jesucristo en Juan 10:4. Mis ovejas oyen mi voz. Esto quiere decir que los muertos que no forman parte del redil del Señor no escucharán la voz del Hijo de Dios cuando Él venga a buscar a su iglesia. Aquí se cumple: bienaventurados los que participen de la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Cuando Cristo venga y Él va a llamar, y como son sus ovejas van a oír. Y no van a oír con estos oídos físicos, porque están muertos. Van a oír con los oídos espirituales. Lo segundo, dice: los muertos en Cristo entonces resucitarán primero. Viene Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y para conocer cómo será esto, debemos ir a 1 Corintios capítulo 15, pues allí Pablo le responde a un contendor imaginario que le formula estas preguntas. ¿Y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es interesante que Pablo está abordando la doctrina de la resurrección de los muertos. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios está hablando de la resurrección de los muertos. Y Pablo escribe con un estilo muy interesante, porque él escribe como si un contendor imaginario le estuviera adversando. Y por eso hace estas preguntas. Y con esto responde: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pensemos en aquellos cristianos que, como Pablo y muchos otros que murieron hace miles o cientos de años, ni siquiera hay cenizas de ellos. Pensemos en ellos. O aquellos que murieron quemados en una explosión. O aquellos que murieron ahogados y sus cuerpos desaparecieron en el mar o fueron tragados por un tiburón, etc. O nacieron con algún impedimento físico. O perdieron algún miembro en vida. ¿Cómo van a resucitar esas personas? Si alguien perdió una pierna, ¿van a resucitar sin esa pierna? Si alguien nació ciego o perdió la vista, ¿cómo va a resucitar? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es la pregunta. Y la respuesta de Pablo no se tarda. Dice: ¡qué tontería! Es interesante que la versión Reina Valera del 60 traduce necio. Esta versión, la nueva versión internacional, traduce a manera de una interjección. ¡Qué tontería!
Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Entonces Pablo dice, tomemos un grano de trigo o tomemos un grano de maíz y vamos a enterrarlo. Por supuesto, no enterramos una planta de maíz o de trigo, sino un grano de trigo. Y no van a salir puros granitos de trigo o puros granitos de maíz. Van a ser una planta totalmente diferente al grano de maíz que se sembró, pero es de la misma naturaleza. Lo que quiero decir. Bueno, cuando dice Pablo, así sucederá también con la resurrección. Lo que se siembra en corrupción, que es este cuerpo, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio o en vergüenza, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Yo creo que aquí está claro. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y cuando Pablo usa el término sembrar, acá tiene el sentido del cuerpo que se entierra. Tiene el sentido de este cuerpo que es corrupto, que es mortal, que va a ser pasto de los gusanos. Este cuerpo que nos trae muchas veces vergüenza o debilidad. Eso es lo que se siembra. Pero cuando surge, va a surgir un cuerpo totalmente diferente. Y noten, corrupto, incorruptible, ¿no? Y luego es un cuerpo glorioso, un cuerpo totalmente diferente. Recuerden lo que Pablo también dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Este cuerpo no está preparado, no está hecho para vivir en las mansiones celestiales. Este cuerpo está hecho para vivir en esta tierra, sujeto a tiempo y a espacio. Y este cuerpo va a morir, y los que estemos vivos, dice Pablo, cuando el Señor venga, vamos a ser transformados. Ahora es interesante que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, 20 y 21 lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Otra versión dice el cuerpo miserable, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. De modo que este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo va a ser semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Él atravesó una pared, ¿recuerdan? Cuando los discípulos estaban reunidos, él atravesó una pared y los discípulos quedaron asombrados, pensaron que era un fantasma, y él les dice: no, tóquenme, pálpenme, pongan aquí su dedo. Y todavía estaban tan asombrados que les pidió comida y comió con ellos. No tenía necesidad de comer ese cuerpo, pero él comió con ellos. Un cuerpo totalmente transformado. ¿Y cómo será esto entonces? ¿Cómo se dará este cambio? Los muertos en Cristo resuciten y los vivos en Cristo sean transformados. ¿Cómo será esto? Pablo nos lo dice en 1 Corintios el capítulo 15. En un abrir y cerrar de ojos. El griego es interesante. El griego dice en un átomo. Es decir, en un instante. Y para que tengamos una idea, el ojo humano puede parpadear de 3 a 5 veces por segundo. Eso será lo que durará el que los muertos resuciten y los vivos sean transformados. En un pestañear, en un instante, en un átomo. Ni los vivos nos daremos cuenta de esto, sino cuando estemos reunidos con Cristo en el aire. Será tan violento y tan rápido que no nos daremos cuenta, sino cuando estemos en el aire con el Señor.
Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 15, 53, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, que es la voz de Dios o la voz del Hijo de Dios, y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, inmortales, y nosotros seremos transformados. Todo esto sucederá en un parpadear. Nadie se dará cuenta de esto, ni siquiera nosotros, repito, sino cuando nos encontremos con el Señor en las nubes. Todo esto será, pero tan rápido que la gente ni cuenta se dará, sino después que hayamos desaparecido. ¿Recuerdan lo que yo les dije de la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? Será que la mejor ilustración será como ladrón en la noche. Nosotros no nos damos cuenta que vino el ladrón, sino cuando se robaron las cosas. Cuando entramos a la casa que no encontramos, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el ladrón vino. Bueno, así la gente se dará cuenta, pero no van a ver a Cristo, porque Cristo no va a pisar, como les dije al principio, no va a pisar la tierra, no va a llegar a la tierra en el arrebatamiento. Pero cuando ya desaparezcamos de acá, la gente no se va a dar cuenta, sino posteriormente. Y como algunos piensan, que me parece algo interesante, seguramente van a pensar que fueron los seres extraterrestres que vinieron y hicieron la desaparición de tales personas. Entonces, ¿cómo será esto? Bueno, esto es lo que nos está llevando aquí la palabra del Señor. Será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la palabra griega para arrebatar tiene el sentido de levantar o agarrar y llevar por la fuerza. Ese es el sentido de la palabra arrebatar. Agarrar y llevar a la fuerza. Y de esto hay dos antecedentes en el Antiguo Testamento que yo quisiera traerlos muy rápidamente. El caso de Enoc, por ejemplo. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hechos 11:5, que es el complemento de este versículo, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. De modo que Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Fue trasladado, diríamos. Este es un buen ejemplo de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. El otro personaje fue Elías. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, tenemos este relato que mientras iban caminando Elías y Eliseo, de pronto apareció un carro de fuego o una carroza de fuego tirada por caballos de fuego, y pasó entre ellos, es decir, entre Elías y Eliseo, y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino, y tenemos que añadir, sin ver muerte. Este fue el caso de Elías, que fue arrebatado también en una carroza de fuego y fue llevado al cielo sin ver muerte. De modo que los dos únicos personajes, según la Biblia, que están en el cielo sin ver la muerte fueron Enoc y Elías. Y podemos decir que ellos son un prototipo de los creyentes que estén vivos cuando Cristo arrebate a los creyentes. No verán la muerte. Por cierto, Elías subió al cielo en una carroza de fuego y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, esto es, al paraíso. Quise traer esto a referencia porque en una parte hay una carroza de fuego que se llevó a Elías, pero en el caso de Lázaro,
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, volviendo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 17, nos encontramos lo siguiente: los muertos resucitados y los vivos transformados nos vamos a encontrar en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra recibir es usada en Mateo 25, 1 y el versículo 6, cuando dice que las 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El esposo es Cristo. Es la misma palabra. Los muertos en Cristo son resucitados. Los creyentes que estén vivos serán arrebatados y transformados. Vamos a encontrarnos en las nubes con el Señor para recibir al Señor en el aire. Y aquí, ¿dónde entonces nos preguntamos? ¿Dónde van a recibir los muertos resucitados y los creyentes transformados a Cristo? ¿Dónde? En el aire. Es por ello que dije que en el arrebatamiento el Señor no se hará presente en la tierra. Se hará presente en la tierra en su segunda venida, según Zacarías 14, 4, que pondrá su pie sobre el monte allí en Jerusalén. Y aquí calza entonces lo que recoge Juan 14 en palabras del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, vendré otra vez. Y noten, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El verbo tomar, lambano, viene a ser un sinónimo de arrebatar, arpazo en griego. Y la Nueva Versión Internacional traduce para llevarlos conmigo. Juan 14. Yo vendré otra vez para llevármelos conmigo. Y la última parte del versículo 17 dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso yo les dije que este mensaje decía, el próximo viaje es sin retorno, porque dice que estaremos con el Señor para siempre. ¿Y dónde vamos a estar con el Señor para siempre? ¿En el aire? No. En el aire nos vamos a encontrar con el Señor. Pero vamos a estar en la casa de mi Padre, como dijo Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a ir a prepararles ese lugar y voy a venir para llevármelos para que estén conmigo. Los voy a tomar a mí mismo. ¿Y cómo es la casa del Padre? Bueno, recuerdan el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días. De modo que la casa del Padre es la casa de Jehová, donde moraremos por siempre. ¿Y cómo es esta casa del Padre? Bueno, dice que hay muchas moradas. La Nueva Traducción Viviente dice, hay lugar más que suficiente. Y esto me llamó la atención cuando estaba haciendo este estudio, porque pensé en la parábola de la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena, donde aquí hay un relato muy interesante cuando el Señor le dice a sus siervos, salgan por los caminos, por los campos, por los cercados y consigan gente y fuércenlos a entrar para que se llene mi casa, para que se llene mi casa. El corazón del Padre es que su casa, que tiene muchas moradas, que tiene muchos aposentos, se llene. Y es por ello el llamado, por supuesto, del Señor. Salgan a los campos, a los pueblos y fuércenos a entrar para que se llene mi casa. Y observen la conclusión. Por lo tanto, dice el último versículo, el versículo 18. Anímense unos a otros con estas palabras. Necesitamos, mis hermanos, animarnos con este mensaje de la venida de Cristo. Hoy más que nunca. Dicen que los días subsiguientes a la resurrección de Cristo, cuando se encontraban dos creyentes en el camino, uno le decía al otro, el Señor ha resucitado. Y el otro le respondía, sí, ha resucitado y viene otra vez. Qué bueno sería rescatar, ¿verdad?, ese mensaje para nosotros, o ese saludo para nosotros.
Que cuando nos veamos en el camino, en alguna parte, le digamos al hermano, hermano, recuerda, el Señor ha resucitado. Y el otro nos va a decir, sí, ha resucitado y viene otra vez. Estas son palabras de ánimo que nosotros debemos darnos unos a otros. Y yo creo que podemos cerrar esta enseñanza con el anhelo expresado por Juan el apóstol en Apocalipsis 22. Dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. Y el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Es decir, el Señor, sí, vengo pronto. Y Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús. ¿Dónde será el próximo viaje? ¿Será las mansiones celestiales? ¿Cuándo será? Muy pronto, muy pronto. Y este próximo viaje será sin retorno porque estaremos por siempre en la casa del Padre. Y permítame a manera de epílogo decir esto último. Mucha gente hace arreglos para su jubilación, pero no hacen arreglos para la venida de Cristo. Creen que la vejez llegará con mayor seguridad que la venida de Cristo. Hacemos arreglos para disfrutar los años dorados con nuestros nietos en una casa cómoda, pero no nos preparamos para el retorno de Cristo. ¿Y qué preparación necesitamos para el retorno de Cristo? Tenerlo a Él en el corazón. Esto es lo que necesitamos. De modo que si usted aún no ha hecho su decisión por Jesucristo, y lo que le estamos diciendo aquí no es cuento de camino, no son leyendas, no es ficción, no es mentira, es la palabra del Señor la que hemos compartido. Y Cristo vino una vez y murió por nosotros, pero vendrá otra vez. Él lo ha prometido. Y la Biblia profetiza de su segunda venida cuando ponga el pie en Jerusalén. Pero nosotros debemos estar preparados porque Él viene a buscar a su pueblo, a la iglesia. Si usted no ha hecho su decisión por Cristo, hoy es un extraordinario momento de abrirle la vida a Cristo y reconocer que usted es un pecador y que necesita a Cristo. Me gustaría invitarlo a que haga conmigo esta sencilla oración para que usted le entregue su vida a Cristo y diga conmigo, Padre Celestial, te doy muchas gracias por Jesucristo. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, reconozco que mi vida no tiene sentido sino contigo. Y quiero abrirte mi corazón y recibirte como mi Salvador y mi Señor. Yo también quiero participar del arrebatamiento de la iglesia. Y gracias por amarme y por anotar mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo. Amén. Esta es la mejor oración que usted puede hacer. Y lo felicito de veras. Y ahora juntos sigamos adelante. Y quiero despedirme. Y yo espero que usted me sepa responder. El Señor ha resucitado. Sí, ha resucitado y viene otra vez. Dios te bendiga. Gracias, Señor, porque eres Rey sobre todo, Señor, sobre toda circunstancia, sobre todo problema, Señor. Tú sigues siendo Rey, tú sigues teniendo el control, Señor. Tu iglesia, Señor, te pide, Señor, en esta hora que vuelvas, Señor, con poder y con gloria, como lo acabamos de decir, Señor. Queremos verte, Señor, cara a cara. Poder admirar tu hermosura, Señor, tu belleza. Oh, sí, Señor. Gracias, Rey, porque hay una esperanza, hay una promesa, Señor, en tu palabra de que tú volverás por nosotros. Gracias, Señor. Como dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el Espíritu y la novia claman y gritan, ven, ven, Señor, por tu iglesia, Jesús. Ven, Padre amado, y
permítenos admirarte tal cual nos muestras en tu palabra lo que tú eres, Señor, y lo que generas en nosotros, Señor. Anhelamos tu regreso para juntos reinar. Preparamos el vestido y contigo danzar en esa fiesta que durará la eternidad. Anhelamos tu regreso, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Nos preparas cada día, escuchando tu voz. Nos enamoras, nos sonrojas, te adueñas de nuestro corazón. Ven y no te tardes, por favor. Ven que quiero amarte sin límites ni dolor. Amado mío, esposo mío, ven a buscarnos, por favor. Te lo pido, ven, ven, Señor. Anhelamos tu regreso, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Nos preparas cada día, escuchando tu voz. Nos enamoras, nos sonrojas, te adueñas de nuestro corazón. Ven y no te tardes, por favor. Ven que quiero amarte sin límites ni dolor. Amado mío, esposo mío, ven a buscarnos, por favor. Te lo pido, ven y no te tardes, por favor. Ven que quiero amarte sin límites ni dolor. Amado mío, esposo mío, ven a buscarnos, por favor. Te lo pido, ven y no te tardes, por favor, Señor. Ven que quiero amarte sin límites ni dolor. Amado mío, esposo mío, ven a buscarnos, por favor. Te lo pido, ven. Ven, Señor, ven por tu iglesia, Rey, oh ven. Te necesitamos, más de tu voz, Señor, más de tu amor. Gracias, Rey, por tu presencia. Ven por tu iglesia, Rey, oh ven. Te necesitamos, más de tu voz, Señor, más de tu amor. Gracias, Rey, por tu presencia que es continua en nuestras vidas, Señor.
Amén. Gracias por tu Espíritu Santo, que como dice tu palabra, es la garantía, es el sello de que tú volverás por nosotros, Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tal como dice primera de Juan capítulo 1, versículo 12, que los que han creído en ti les has dado la potestad de ser tus hijos, Señor. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Amén.